Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar en nuestro programa Café y Palabras, porque la política sí importa. Agradecerle como siempre, su sintonía a nuestro programa los martes y los jueves a las 10 de la mañana. También recordarle que usted se puede suscribir en nuestro canal en YouTube para que no solamente reciba las notificaciones de los próximos programas, sino que también tenga la oportunidad de ver los programas en el momento que usted crea más conveniente, si es que nuestro horario de 10 a 11 no le coincide con sus actividades profesionales o familiares. También le recordamos que nuestros programas quedan grabados en Spotify y que también los puede disfrutar los días martes y jueves a ser las 10 a través del Facebook Live de nuestras plataformas Café y Palabras y la de este servidor. Hoy vamos a conversar con Walter Rubén Hernández. Vamos a hablar un poquito sobre política exterior, sobre este tema que ha causado tanta preocupación de la relación de Costa Rica con Estados Unidos y con China, y por qué no también en el tema de Ucrania y la votación de Costa Rica en Naciones Unidas. Pero antes de hablar con Walter Rubén, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Creo firmemente que la política exterior de nuestro país debe ser soberana, independiente y de acuerdo a los intereses que tiene nuestra nación. No podemos estar supeditando a los intereses de otras naciones, sean estas grandes o pequeñas, la política exterior del país. Por supuesto que Costa Rica debe y tiene que tener amistad con muchas otras naciones del mundo, independientemente de que compartamos o no sus criterios económicos, sus criterios políticos, porque al final de cuentas tener relaciones internacionales, tener embajadas en otras latitudes, es exactamente para acercarnos entre países diferentes. No es solamente pensar que vamos a tener relaciones y embajadas con los que piensan y actúan igual que nosotros. Ni siquiera en nuestra familia sucede eso. Por eso es importante los criterios de los valores que el costarricense promueve a nivel internacional, y también es importante que dentro de esos valores defendamos no solamente a nuestro país, sino también a nuestros ciudadanos. Y defendemos a nuestros ciudadanos cuando buscamos la promoción de actividades económicas, políticas y sociales que vengan en beneficio de toda la nación. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza,
Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía y tal como les dije en la introducción del programa, nos acompaña el doctor Walter Rubén Hernández. Ya ha sido invitado a este programa y sobre todo en temas de política exterior nos interesa mucho siempre su criterio. El día de hoy lo hemos convocado al programa para hablar de lo que hemos estado viendo en política exterior en nuestro país, los vaivenes de la política exterior de nuestro país, los planteamientos de la Cancillería en relación a Ucrania, los problemas con Huawei que nos llevan a un problema que nos metemos entre Estados Unidos y China. Pues de todo eso vamos a hablar. Walter, como siempre, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, el gusto es todo mío, Claudio. Un placer saludarte y saludar a la audiencia que nos está escuchando y viendo. Walter, el domingo pasado, inclusive en Noches sin Tregua, estuve tratando los temas de nuestra política exterior con dos expertos también. Yo quiero darle continuidad a ese detalle de la política exterior con vos. Vos sos doctor en Derecho Internacional, aparte de eso has sido embajador, has estado en cuerpo diplomático de nuestro país. ¿Desde cuándo Costa Rica empieza a perder noción de la importancia que tiene la política exterior para un país que no tiene ejército, la necesidad de ser no solamente consecuente en cada uno de sus movimientos, sino de tener un cuerpo diplomático de altísima calidad? ¿Lo tuvimos en algún momento? ¿Podrías decir vos que hay un rompimiento en algún momento, un punto de inflexión? ¿O es ahora que estamos viendo los vaivenes de la política exterior que nos llama la atención las deficiencias que vemos? Bueno, mira, la pregunta es sumamente interesante porque yo diría que lo primero que tengo que decir es que el costarricense, como idiosincrasia, el costarricense es un pueblo bastante aislacionista. No nos gusta mucho relacionarnos y además tenemos solo dos fronteras donde lidiamos con otros países, que uno es Panamá, con el que no hemos tenido mayores problemas desde hace 100 años, cosas mínimas, y el otro es Nicaragua, con el que siempre, como decía don Ricardo Jiménez, Costa Rica tiene la temporada de lluvia, la temporada seca y la temporada de problemas con Nicaragua. Siempre tenemos algún problema no con el pueblo nicaragüense, sino con los gobiernos nicaragüenses, que se demostró que no importa si son de derecha, si son de centro, si son de izquierda, si están gobernadas por una democracia, están gobernadas por una dictadura, siempre hay alguna situación problemática con Nicaragua. Después está el hecho de que en Costa Rica, por una cuestión también muy propia del costarricense, el costarricense ve como una ofensa personal que a una persona se le pague, cuando va a trabajar al exterior, se le pague en dólares y se le pague muy bien, porque sencillamente hace números pensando en cuántos serían esos dólares aquí en Esparza, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces siempre ha habido una molestia particular de la inmensa población, ya sea gente de clase baja, clase media e incluso clase alta, que a veces consideran un desperdicio tener embajadores y tener funcionarios diplomáticos, y no se dan cuenta de lo delicado que es el tema para un país tan pequeñito, donde nosotros tenemos un récord que empatamos prácticamente con China, porque más del 82% de lo que en este país nace, crece, se cultiva, se maquila, se produce, se manufactura, va para el exterior. O sea, nosotros dependemos de colocar para nuestra economía una enorme cantidad de productos y de cosas que nosotros producimos, como las frutas, que somos en algunas frutas somos primeros o segundos del mundo, el café, que somos un referente mundial por la calidad y también por la cantidad, otros productos que se manufacturan en el país. En algún momento el 33% de los microchips del planeta se fabricaban en Intel, aquí en Belén, en Costa Rica. Y sin embargo la gente no entiende que para que eso pueda suceder, para que se puedan colocar los productos, es necesario contar con un servicio exterior muy dinámico,
no gigantesco, no pantagruélico, pero sí sumamente eficiente. Eso significa invertir en nuestras sedes diplomáticas, que no invertimos, porque en realidad tenemos la de Washington, que es un edificio histórico que inclusive una vez que hubo un incendio fue el gobierno local de Washington el que para que no se perdiera ese edificio histórico puso la plata para repararlo, porque nosotros no lo estábamos reparando. Tenemos otra embajada nuestra, o sea, edificio propio en México. En algún momento, cuando se hizo la ciudad de Brasilia, nos habían entregado un lote en el cuadrante diplomático. Brasilia fue una ciudad pensada por el arquitecto Niemeyer y había dividido en cuadrantes la ciudad y había un cuadrante de gobierno y dentro de ese cuadrante otros cuadrantes y uno era el de los diplomáticos. Entonces a Costa Rica, sin ningún costo, el gobierno de Brasil le había entregado un solar, un predio enorme para que Costa Rica construyera ahí su sede diplomática y la residencia de su embajador. Total que nunca lo hicieron y hasta donde creo yo lo terminamos perdiendo por el paso del tiempo al no cumplir con esa condición resolutiva. Y más bien hubo una época en que yo sé que teníamos la embajada en un lugar que alquilaba el embajador de turno y atendía, la oficina era la cochera del lugar donde vivía. Esas cosas son lamentables. Yo como embajador lo viví, yo llegué, teníamos unas oficinas ahí en Caracas, que cuando yo llegué tuve que renovar el contrato de alquiler, lo renové después de 25 años de estar alquilando. Relajo. Habíamos pagado en alquiler en dólares durante 25 años suficiente dinero para haber comprado todo el edificio, no solo las oficinas. Ahora, y esas condiciones afectan Totalmente. el ejercicio de la política. Tienen claro los embajadores Mira, los de carrera sí. qué van a hacer a cada nación. No. Tienen Ahora hay una directrices. cuestión. Te lo digo porque en una ocasión, no voy a decir los nombres, pero en una ocasión, un embajador que había sido acreditado a una nación latinoamericana, que fue nombrado por el presidente de turno, el presidente le dijo, bueno, ponete de acuerdo ahora con el canciller. El canciller es muy de derecha, el presidente era más de izquierda. Ponete de acuerdo con él, a ver qué instrucciones te da. Este embajador me cuenta que por más que insistió, nunca pudo reunirse con el canciller y terminó saliendo al destino que le habían encomendado sin tener clara la línea que debía seguir en las instrucciones, un tanto a tontas y a locas. Entonces, por ahí viene un poco la pregunta. Tenemos claro en el cuerpo diplomático costarricense cuáles son los bastiones principales de nuestra política exterior y tenemos claro hacia dónde debemos ir en el marco de este mundo hoy multipolar. Mira, yo te diría que de parte de lo que llamamos los diplomáticos de carrera, que ya hay gente con rango de embajador y han sido embajadores en otros países, hay más o menos un perfil claro de cuál es la historia, cuál ha sido la línea de defensa de ciertos principios democráticos, humanitarios, temas de derechos humanos que el país ha mantenido, teniendo ciertos parámetros muy específicos, la Constitución, los tratados internacionales debidamente ratificados, los temas de derechos humanos, el principio de que somos un país con neutralidad activa, todo ese tipo de cosas. Nuestros diplomáticos de carrera están al tanto de eso y lo manejan. No todos los embajadores políticos que a veces designa el presidente por compromisos políticos o por decisiones personales propias o porque considera que no hay nadie que le sirva dentro del servicio exterior para su fin específico, para relacionarse con ciertos países, entonces designa algunas personas que no siempre entienden el hecho de que hay muchas limitaciones en el campo diplomático. Primero que estás encasillado a una serie de protocolos, a una serie de tratados y de normativa. Tenés que representar, el embajador es el representante personal del presidente de la República y además es el representante de la República de Costa Rica ante otro país. El cónsul no tiene nada que ver en esto, el cónsul es la persona encargada. No, el cónsul tiene que ver los asuntos de los costarricenses en el otro país. Suponete que te nombran embajador en Sudáfrica. Entonces, el cónsul se va a encargar de atender los asuntos de los costarricenses que viven en Sudáfrica,
que necesitan hacer un montón de trámites. Sí, pero digo que es Y más también, administrativo, no está metido en decisiones políticas. no, salvo que no tengamos embajador y a veces se le recargan Sí, ciertas funciones. Y atender los asuntos de los sudafricanos y otros extranjeros que viven en Sudáfrica que quieren hacer algún tipo de negociación o algún tipo de contacto con Costa Rica. Pero el embajador básicamente tiene una función de índole política, de índole económica, porque la idea es mejorar las relaciones comerciales, diplomáticas, para que ambos países ganen. Hay países con los que tenemos una balanza comercial donde gana el otro y a veces ganamos nosotros. ahí, recuerdo a mi maestro y amigo y ex canciller y vicecanciller de la República, don Wilbur Jiménez Castro, en la época de Daniel Oduber, que siempre me decía que la política exterior la define el presidente y el ministro de... Eso dice Digo, la Constitución. sí, pero con una ventaja sobre los otros ministerios, que poco se meten eh, a, a- a cuestionar la política exterior. Inclusive en los Estados Unidos de América, el presidente de los Estados Unidos tiene mucha libertad también para tomar sus decisiones a nivel de política exterior. Pero la pregunta viene por acá, Walter. Si teniendo esas facilidades, el presidente de la República y el canciller respectivo para definir la política exterior, ¿cuándo se define qué datos se deben interpretar? Porque ciertamente lo acabas de decir hoy, hay muchas relaciones comerciales que son muy importantes. En Costa Rica separamos, inclusive se extirpó el comercio exterior y se hizo un ministerio por aparte, pero hay naciones que llevan de la mano tanto la política internacional como el comercio exterior. Te lo digo porque el caso de lo que estamos viviendo con Huawei y con China, que quiero oír tu posición, eh, nos ha metido en una, utilizando una palabra muy popular, en una bronca. A mí me sorprendió y me dejó muy preocupado por la dignidad del país cuando un periodista le preguntó al presidente Rodrigo Chávez que cómo iba a ser su relación con Donald Trump en vista de lo que estaba pasando con Guatemala, con El Salvador, con Panamá, con México. Y el presidente de la República dijo que él iba a bailar al ritmo, palabras más, palabras menos, que Donald Trump pusiera. ¿Es eso lo correcto en una política exterior de un país soberano? No, para mí no es correcto. Nosotros, no importa que evidentemente Estados Unidos es un país inmensamente grande, inmensamente poblado, inmensamente rico, inmensamente poderoso en un montón de elementos comerciales y militares. eh, y no estamos en el mismo nivel de producción, etcétera. Sin embargo, en la comunidad internacional de naciones, partimos del parámetro de que todos los estados tienen que ser respetados y hay que respetar la autodeterminación de sus respectivos pueblos. Y nos sentamos a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial, la fundación de Naciones Unidas, que somos uno de los países fundadores de Naciones Unidas, la Conferencia de San Francisco en 1945. Nosotros debemos respetar a los demás países y ellos nos deben respetar a nosotros, precisamente en aras de mejorar la convivencia en la comunidad internacional. Aquí no se trata de bailar al son, tenemos aliados que se podrían hablar de aliados casi naturales por la región donde estamos, por cierto pasado, por el ser socios comerciales muy activos, porque tenemos un gran tráfico de ciudadanos de ambos países en un sentido y en otro, residentes, Mm. etcétera, etcétera. Y nos unen lazos de amistad que en el caso de los Estados Unidos, inclusive dejando de lado lo que fue el periodo del siglo XIX, donde Estados Unidos, siguiendo la doctrina del destino manifiesto, trató de hacer de Centroamérica con un presidente sureño que había en la Casa Blanca, el presidente Pierce, trató de hacer de Centroamérica una extensión del sur de los Estados Unidos, una zona sureña, con cultivo de algodón, con esclavos y además el hecho de que había un elemento comercial vital que era el cruce por el río San Juan. No Ujú. existía el canal de Panamá, el viaje hasta el Cabo de Hornos era excesivo. Entonces había razones económicas, razones políticas y razones ideológicas. Y nosotros, lo que pasa es que a veces políticamente no puede ser, no es correcto, pero nosotros peleamos contra Estados Unidos en la campaña nacional. Le ponen los filibusteros,
pero no venían de filibusterandia, no, 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 eran de los Estados Unidos. Y uno lo encuentra en la historia y en la literatura. Además, en la segunda fase de la campaña nacional, en 1857, en Sarapiquí, en el río San Juan, las batallas que se dan contra buques de la Marina de los Estados Unidos. No peleamos contra un barquito alquilado. Nosotros le causamos una derrota. Es más, en los libros de historia figura que hubo una de esas bajadas de agua en el río y un buque quedó encallado. Y entonces una batalla que había empezado naval terminó siendo una batalla terrestre porque los soldados ticos avanzaron por el lecho del río y tomaron el barco por asalto. Y no llegaron, no tuvieron necesidad de meterse al agua, llegaron caminando y acabaron con la tripulación norteamericana. Esas cosas no se enseñan, o sea, porque no es políticamente correcto. Pero a partir de ahí se puede decir que hemos tenido una muy buena relación con Estados Unidos. Los apoyamos en la Primera Guerra Mundial, tanto a Francia, Inglaterra como Estados Unidos, y en la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor fue el domingo 7 de diciembre. El lunes Estados Unidos declaró la guerra, el miércoles Costa Rica ya había declarado la guerra, le ganamos, después de Estados Unidos le declaramos la guerra a todo el mundo, a Italia, Japón y Alemania. Sí, 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 éramos aliados naturales. Entonces hay una relación estrecha, pero de ahí a pretender que lo que dijo el presidente, de que tengamos que bailar al son que nos ponga el presidente de Estados Unidos, eso es una falta de respeto a una tradición, porque seremos chiquititos, pero bueno, estamos solitos, ¿verdad? Pero siempre hemos... Pero la dignidad no está apegada a un tamaño La territorial. dignidad no se negocia, el honor nacional no se negocia y muchos presidentes lo han hecho. Oscar Arias se impuso ante Ronald Reagan, del presidente Carazo, literalmente mandó al diablo, y no precisamente al diablo, sino a otro lugar, al presidente Jimmy Carter. Sí, al Fondo Monetario Internacional. Y al presidente del Fondo Monetario, porque además violentaron los principios diplomáticos de no intervención en los asuntos internos. Eso fue terrible. Entonces, yo creo que ahí ha habido un gravísimo error en el manejo de la diplomacia, que tampoco le hace un favor a la diplomacia de los Estados Unidos, porque al Departamento de Estado no le interesa volver a las épocas de Teodoro Roosevelt, del gran garrote, y de que yo quito y pongo presidentes y quito y pongo dictadores en América Latina. No se trata de eso. Pero vamos a ver, ha llegado la política de los Estados Unidos a, usando un término muy coloquial, muy de la calle, a pichulear, digo yo, porque viendo al gobierno de los Estados Unidos castigando con visas por el tema de Huawei a dos diputadas y a algunos funcionarios del ICE, ¿es esto una norma que ya conocíamos anterior? ¿Tenemos referencia de este tema o pensás que más bien es parte del toma y daca que pide el presidente Rodrigo Chávez al gobierno de los Estados Unidos para complacerlo en el caso de Huawei? ¿Cómo lo analizas? Mira, no es la primera vez, hasta donde yo tengo entendido, y no voy a dar nombres, pero yo sé que cuando el gobierno de Rodrigo Carazo y apoyado por la mayoría del pueblo costarricense tomó la decisión de que íbamos a apoyar el movimiento revolucionario contra los Somoza y se apoyó el Frente Sandinista, que hay que aclarar que en ese momento el Frente Sandinista no es lo que es ahora, ni es un movimiento de izquierda ni de ultraizquierda. El Frente Sandinista, la mesa directiva, había 5 personas, 2 de las cuales sí eran de tendencia izquierdista, marxista, que uno era Tomás Borges y el otro era Daniel Ortega. Los otros 3 eran personas democráticas, Alfonso Robelo, doña Violeta Barrios. Entonces, se apoyó una lucha del pueblo nicaragüense contra una dictadura que además había atacado a Costa Rica en varias oportunidades y se había inmiscuido en la política nacional. Entonces, en Costa Rica había un sentimiento de ver a la familia Somoza como enemiga. Y entonces, no nos engañemos, es cierto que hubo gente que costarricenses simpatizantes de Somoza, pero la gran mayoría era simpatizante del Frente Sandinista. Y aquí, cuando el 19 de julio triunfó la Revolución Sandinista y se tomó Managua y ya se celebró, aquí en Costa Rica también hubo baile en la calle. Sí, ¿Para qué nos vamos a engañar? sí, sí, me acuerdo Se celebró. perfectamente. En ese momento, el gobierno de Rodrigo Carazo tuvo que tomar una decisión y nosotros vivimos una época bien complicada donde tuvimos la suerte de tener de ministro de Seguridad al que yo diría que ha sido el último gran ministro de Seguridad que ha tenido Costa Rica, que era don Johnny Echeverría Brilli, Ujú. que se amarró los pantalones, que conocía el tema al dedillo y que era un patriota.
y que tuvimos que hacerle frente a una guerra casi que no declarada. Yo quiero recordarle a quienes me escuchan o informarle a quienes me están escuchando que, por ejemplo, sin que hubiera empezado el conflicto ya del todo, aviones de la Fuerza Aérea de Somoza ametrallaron un bus de escolares que venía de San Dimas para La Cruz y mataron a una niña, hirieron a profesores, hirieron a alumnos de las escuelas de La Cruz. Se metían en el suelo nacional, se disparaba a la fuerza pública nuestra. Estábamos en una situación prácticamente de guerra, había que defender el país, y se apoyó. Entonces yo sé que algunos funcionarios del gobierno de don Rodrigo Carazo nunca volvieron a tener visa para entrar a Estados Unidos. Eso lo sé positivamente. Ujú. Así que no es la primera vez, sí, es un mecanismo, ¿verdad? Este, Creo que han sido demasiado exagerados y también hay que entender varias cuestiones aquí. El tema de las relaciones internacionales y el tema de la relación con China también es un tema delicado que hay que saberlo manejar y llevar muy bien. Porque, bueno, tenemos el inconveniente de que hemos separado la parte política de la parte técnica. Entonces, hay cosas que ve comercio exterior y hay cosas que ve Cancillería. Así, Para mí eso no deja de ser un absurdo. Yo hubiera preferido tener reunido en un solo ministerio o bajo un solo ministro ambas áreas, y con sus viceministros, con sus competencias y la parte técnica bien delimitada. Pero, por ejemplo, en el caso de China, China invoca libertad de comercio y las relaciones internacionales y todo lo demás. Pero, sin embargo, sabemos que a lo interno de su país ese tipo de cosas no se dan y existe ciertas presiones y hay ciertos monopolios y hay cierto abuso de alguna normativa. Porque no olvidemos que igual que pasa en el derecho interno, el derecho internacional se utiliza, se ejerce, pero también se puede abusar de él. Entonces, ha sido una situación compleja. En el caso de las diputadas, que no sé si se asesoraron correctamente, pero hay una cosa que establece nuestra Constitución y es que la política exterior la determinan el ministro, el canciller y el sí, presidente de la República. correcto. Siento que los cuestionamientos, como los hicieron, no fueron del todo muy felices, y se expusieron a ciertas situaciones incómodas e incluso expusieron al país, porque la Asamblea Legislativa y los diputados que tienen rango de jerarcas del Poder Legislativo tampoco pueden hacer lo que les dé la gana. Es decir, es cierto que gozan de irresponsabilidad parlamentaria, aparte de inmunidad, son los únicos funcionarios que gozan de irresponsabilidad, pero eso no quiere decir que realmente sean irresponsables y midan muy bien lo que dicen, porque no es lo mismo que Walter Hernández o Claudio Alpizar opinen sobre el asunto de China que lo haga una persona que es diputado de la República, en un país donde además son solo 57 diputados, pesa mucho. Entonces hay que tener muchísimo cuidado qué se pide, qué se investiga, cómo se pide y cómo se hacen las cosas. Te reitero, Claudio, Pero en esa misma línea en que estás tocando el tema de las diputadas, estamos en una, es evidente, yo lo vengo diciendo y en alguna ocasión algo escribí al respecto, de que estamos en una guerra ya no fría, sino una guerra tecnológica y que en esa guerra tecnológica las dos naciones más fuertes hoy por hoy son Estados Unidos y China y que los avances de China en las últimas 2 décadas son impresionantes en temas de tecnología. sí, no, sin ninguna Y, duda. y estará bien que Costa Rica quede supeditada a los intereses norteamericanos, estadounidenses en el tema de tecnología. Estará bien que Mira, Costa Rica, porque yo te voy a decir lo que yo creo, a mí a veces me da vergüencilla de cómo después de que establecimos relaciones internacionales con China, sabiendo que es un sistema político diferente, sabiendo que es una cultura milenaria diferente, en muchas ocasiones nosotros hemos actuado feo, poco elegantes, poco corteses con el gobierno y con algunas empresas chinas en nuestro país. Y pareciera que en ese tipo de Huawei, la línea ha seguido. Me decía un buen amigo, Carlos Carranza, que él cree que inclusive este trato que se le ha dado a Huawei choca con la ley de contratación administrativa de nuestro país. Entonces, ahí hay temas donde la política internacional o los intereses de una nación que está en confrontación con otra nación nos meten al ruedo
y nosotros bailamos el ritmo que una nos está imponiendo. Mira, no, en eso tu amigo y tus amigos tienen toda la razón. Es decir, aquí hubo ciertas decisiones en el Ejecutivo tomadas así como a golpe de tambor, no debidamente razonadas, y como ha ocurrido mucho precisamente en este gobierno, no se han asesorado correctamente con la gente que sabe sobre los temas que nosotros tenemos como parte de nuestra legislación. Recordad que los tratados debidamente ratificados tienen un rango mayor a la ley ordinaria. Y hemos violentado algunos principios, y nosotros tampoco podíamos censurar o obstaculizar la participación libre en una materia además tan importante, ¿verdad? También no nos olvidemos que en el espectro mundial este avance, sin lugar a dudas, gigantesco que ha tenido China en materia tecnológica, no es la única área que hay que sopesar y valorar a la hora de mantener unas relaciones que fluyan, ¿verdad? Vos lo decís, en algunos momentos hemos cometido algunos excesos, algunos abusos. También podríamos decir que los chinos, o el gobierno chino, se ha excedido en algunas cosas o ha tratado de imponer cierta normativa. Y yo siento que todo pasa porque hay diferencias sustanciales, hay una falta de experiencia en el manejo de las cosas y hace falta mayor conocimiento entre las partes para poder afinar debidamente los instrumentos que tenemos, que son básicamente jurídicos, porque el manejo de las relaciones internacionales se da a través de la ley y el respeto a la ley, inclusive con una situación todavía más interesante que cuando hablamos de la ley interna, porque vos sabes que si vos dejas de pagar el alquiler, te desahucian. Si no pagas la cuenta, te embargan. Si te robas algo, te pueden meter preso. Pero en el derecho internacional no. En el derecho internacional, las normas coercitivas, es decir, que te obligan, no hay una policía mundial que llegue como a obligarte, que una coacción. Vos sencillamente lo haces porque hay una serie de principios que se respeta, el llamado pacta sunt servanda, lo Sí. pactado es ley entre las partes, ¿verdad? En derecho internacional. Entonces, los estados dependen mucho de esa confianza, de ese conocimiento, de ese trato. Y es la única alternativa, es precisamente eso, el diálogo, porque la otra solución es la guerra. Es decir, en el mundo conoce dos estados, o dialogás o te peleas, ahí no hay vuelta de hoja. Y hace muy mal a veces algunas de estas potencias. Hay, por ejemplo, otras potencias como Rusia, que tiene un área de influencia muy grande en otras regiones del planeta, o Estados Unidos, en presionar como si fueran una policía mundial, porque no lo son, no existe una policía mundial. Podríamos hablar de Naciones Unidas, pero en Naciones Unidas también las cosas no son fáciles de manejar, y hay 5 naciones que incluso tienen en el Consejo de Seguridad que pueden vetar muchas iniciativas. Así que aquí lo que yo siento es que se podrían haber manejado los instrumentos legales, internacionales y nacionales de manera más adecuada para permitir una participación amplia de la comunidad internacional que quisiera participar en el tema de 5G. No debería el Poder Ejecutivo violentar la normativa por vía de un decreto o una decisión ejecutiva que no tiene jamás el rango que tiene un tratado internacional, que solamente está por debajo de la Constitución. Y por último, se complica más la cosa con un gobierno en Estados Unidos que se caracteriza por por un estilo muy particular que ya todo el mundo conoce de Donald Trump. El que diga que no conoce a Donald Trump es que no vivía en este planeta cuando fue gobernante hace 8 años, ¿verdad? Entonces, aquí no hay nada de qué asombrarse. Lo que hay Pero que hacer es tratar de volver al diálogo y al respeto entre las partes. sí, No ahora, hay problema. hay temas que son coincidentes. Por ejemplo, cuando el presidente nuestro actual va a Washington, se reúne con Biden, inmediatamente llegando a Costa Rica empieza a cuestionar a Huawei para dar los servicios que le da el ICE para el tema de 5G y a descalificarlo por diferentes motivos y circunstancias. O sea, ya era evidente. Es evidente que inmediatamente arranca el gobierno de Donald Trump, que viene a suceder a Biden,
y la visita de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, también trae entre sus prioridades ese tema de Huawei y ese tema de 5G, y le da un apoyo al presidente de la República y posteriormente salen el ataque de limitarle visas a muchos funcionarios públicos al respecto. ¿Cuál es la lectura que vos haces de esas decisiones que vienen conjuntas? Mira, yo siento que el presidente sencillamente les abrió la puerta y les dio como una carta blanca para que el Departamento de Estado señale lo que le interese señalar y en los asuntos que al Departamento de Estado le interesan. ¿Ok? Porque tampoco es que el Departamento de Estado de Estados Unidos, a diferencia de otras administraciones más viejas de Estados Unidos, trataban de ayudar a temas como el desarrollo, como fue, por ejemplo, la administración de John Fitzgerald Kennedy, cuando se desarrollaron programas, incluso Costa Rica fue el plan piloto de la Alianza para el Progreso, etcétera, etcétera, para dar comida, para dar alimentos básicos, para dar educación, inclusive se imprimían. Yo fui a la escuela, yo estuve en la escuela en primer grado en 1966, en la Escuela República Argentina de Barrio México, y a mí me entregaban los libros para estudiar de la Alianza para el Progreso. Y teníamos vaso de leche y un montón de cosas más que Un se atolín, suministraban. ¿verdad? ¿Te acuerdas? Un atol. Sí, sí, yo me acuerdo, pero y había compañeros que para ellos era vital. Exactamente. Había familias que eso era vital. Pero ahora yo siento primero que hay una visión totalmente mercantilista, porque Donald Trump es básicamente un empresario más que un político. Es un empresario metido a político que ha tenido éxito. Ha logrado muchos dividiendo y no uniendo a su país. Tan es así que volvió a la presidencia, además después de un gobierno con demasiados altibajos con Joe Biden, y en este momento maneja su política exterior con un estilo, como diríamos, con los guapos del barrio, ¿verdad? Porque no pusieron tampoco a un diplomático, precisamente, pusieron a un ex senador de origen cubano, un cubano-americano, Marco Rubio, Muy totalmente radicalizado en muchas posiciones. radicalizado, que él, si vos no sos de derecha y ultraderecha, y si vos tenés la mínima conversación con el gobierno de Cuba, de Venezuela, entonces ya sos enemigo, es decir, no, ven el mundo de manera muy maniqueísta. En mi opinión, el Departamento de Estado en este momento está viendo la situación de manera muy maniqueísta, o es blanco o es negro, y en América Latina eso no es así, eso está lleno de tonos grises, y en Costa Rica ni se diga, ¿verdad? En Y, Costa Rica con y, el... y esta decisión alrededor de Huawei, donde también recuerdo al presidente diciendo de que eran dos elefantes peleando y que Costa Rica no se iba a meter en el medio, pero terminó metiéndose en el medio, o sea, ya está metido ya tomó partido en esa guerra tecnológica entre los dos elefantes. Pero voy a esto. Cuando uno lee la política exterior economicista de golpe, de imposición, del matón del barrio que trata de implementar Donald Trump a nivel mundial, cuando uno ve este tipo de política, se cuestiona uno si nosotros ya no estamos totalmente metidos, como en el caso particular de Ucrania. Te lo digo porque te leí a vos en un comentario que hiciste, donde eras muy Ajá. crítico en relación a la posición del canciller y las explicaciones que el canciller había dado en relación a de por qué Costa Rica había variado su posición, que cuando apoyó a Ucrania, hasta lo condecoraron al presidente, recibió una condecoración de Ucrania, y de repente cuando hay que condenar a Rusia, nuevamente cambia de posición y se abstiene en esa votación. Yo le consultaba a unos colegas tuyos el domingo en el programa de Noche Sin Tregua si este cambio de posición era parte de la no meditación de los pasos que se dan en política exterior, y que en muchas ocasiones se corre a apoyar a una nación o a otra más por la bulla que hay en los medios de comunicación, por lo que la gente presiona o los grupos de presión en el país le insisten al país, que por una política exterior que sea consecuente con los valores costarricenses.
¿Cómo analizas eso a partir del comentario que yo te leía en estos días de tu molestia en relación a cómo se había tratado el tema en Naciones Unidas para Ucrania? Mira, yo siento que a raíz del ingreso ya de la nueva administración en Estados Unidos, y ciertas posiciones donde Trump incluso desestabilizó incluso su relación con los países aliados de la OTAN europeos, tratando de encontrar lo que él había prometido incluso en campaña, que él solucionaba eso en 48 horas con Putin, con el cual en el pasado había tenido un acercamiento bastante bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y lo que el mundo anda buscando precisamente es que se dé la paz en Rusia y Ucrania, porque hay una situación latente, hay una situación de que hay arsenales nucleares. Ucrania produce enorme cantidad de gas y de petróleo y alimentos que Europa consume. Y por el otro lado, bueno, la otra área evidentemente sigue siendo el tema de la franja de Gaza de Israel. Pero en el caso concreto de Ucrania, Estados Unidos había tratado de apoyar y dentro de una diplomacia bastante difícil de hacer equilibrio, Ujú. le habían dado apoyo a Ucrania para que más o menos peleara en cierta igualdad de condiciones, es decir, para que no fuera una lucha de burro amarrado contra león suelto, y se había propiciado el tema de definitivamente como un paso previo a establecer algún plan de paz. Es evidente que a nivel internacional Naciones Unidas no tenía más remedio que condenar un ataque, una agresión de parte de Rusia, porque así lo establece el derecho internacional y la ley internacional. Sí, Es claro. decir, es una guerra injusta, porque fue una guerra, se atacó directamente a Ucrania y Ucrania se está defendiendo, y fue un ataque injusto y se estaba señalando eso como un paso previo para lograr luego establecer otras negociaciones, etcétera, etcétera. La política exterior de Estados Unidos en ese momento, tratando de negociar otras cosas o de torcerle el brazo a Ucrania para otras negociaciones, establecía un requisito sine qua non y era que eso no se aprobara. Pero Y entonces, la dependencia económica que tenemos nosotros o que hemos tenido históricamente en nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos y con Europa nos obligaban a tomar una posición en relación a Ucrania. O sea, yo comprendo lo que vos me estás Es diciendo. que no es solamente, claro, es que no es solamente una cuestión comercial. A, Costa a Rica, eso es cierto iba. que Costa Rica tiene un principio de neutralidad activa. Eso te iba a preguntar, eso te iba a decir, y tenemos un Ok, principio de pero respaldo a la democracia. la neutralidad activa no quiere decir que nosotros desconozcamos el derecho internacional. Entonces nosotros dentro de esa neutralidad, si un país ataca a otro sin ningún motivo, sin ninguna justa causa, sin ninguna situación válida para atacarlo, nosotros estamos en la obligación de precisamente por neutralidad decirle a ese país que eso es un ataque, una agresión que está fuera del ámbito del derecho internacional. Eso es lo que se buscaba en Naciones Unidas. Bueno, ok, El no hacerlo nos pone en una situación en la que sencillamente estamos dejando, como diciendo, bueno, que Rusia haga lo que quiere y que Ucrania a ver cómo se la resuelve. Y eso no es neutralidad activa. Cuando la palabra activa ok. quiere decir, Y ahora con con esta abstención, esa neutralidad activa se ve socavada. totalmente, porque cuando decimos neutralidad quiere decir que nosotros no vamos a tomar parte ni a favor de ninguno de los dos bandos en contienda. Y no de Pero cuando principio. decimos que además, pero cuando decimos que es activa, es que vamos a buscar la paz, porque eso es ser neutral, eso es tratar de encontrar solución al problema, Sí, para no no sé, ser parte del para ser problema. muy erótico, no sería hacerse el maje con lo que está pasando en Es completo. exactamente. Y además, históricamente nosotros siempre veníamos defendiendo, veníamos diciendo claramente de que la solución, de que Rusia no debería haber atacado a Ucrania, que ahora la solución era por el diálogo. El mismo presidente cuando era candidato lo dijo, yo lo escuché Bueno, el día de la invasión, lo pero entrevistaron. entonces te la complico aún más. Ajá. Resulta que ese cambio de posición que tiene la Cancillería nuestra se da en el momento de que hay un cambio, un relevo del presidente de los Estados Unidos que cambia también su posición en relación al conflicto de Rusia y Ucrania. Bueno, pero es lo que veníamos diciendo antes cuando hablábamos de Marco Rubio. Hay una
no necesariamente vamos a decir que hay una injerencia desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la política exterior de Costa Rica. Puede que haya presiones, eso es innegable, pero básicamente lo que hay es un sometimiento o un seguir la línea del gobierno de Trump sin necesidad de que nos estén obligando. Es decir, hay como una sumisión de parte del gobierno de Costa Rica a acomodar para caerle simpático al gobierno de Estados Unidos nuestra política exterior. Nos está pasando con el tema de Huawei, nos está pasando con el tema de Ucrania, porque nosotros en el pasado, siendo aliados y amigos de los Estados Unidos, hemos tenido situaciones. ¿Aló, Claudio? Te estoy escuchando perfectamente. Hemos tenido situaciones en las que, por ejemplo, hemos condenado la violación de los derechos humanos en Cuba, pero también hemos condenado la violación de los derechos humanos en la base de Guantánamo en la isla de Cuba, es decir, todo el territorio cubano. Y eso no nos ha enemistado con Estados Unidos, porque es público y notorio que se produjeron detenciones ilegales y métodos de interrogatorio que estaban más allá de lo que autoriza la ley y los principios generales del derecho. Entonces hemos condenado a ese tipo de situaciones. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, se negó a firmar el Pacto de Roma y ser parte de la Corte Penal Internacional y no quería someter a sus Fuerzas Armadas y Policiales al control de la Corte Penal Internacional, le pidió a Costa Rica que firmara un documento diciendo que si se pedía la captura de un policía, de un soldado de Estados Unidos, Costa Rica no lo iba a entregar y Costa Rica se negó y nos impusieron ahí algún tipo de sanción, de no entregarnos cierta ayuda en materia de seguridad y eso, pero eso después pasó. Es decir, Costa Rica ha sido coherente históricamente en la defensa de los derechos humanos, porque seamos realistas, nosotros en la comunidad internacional tenemos relaciones con países que no son precisamente muy respetuosos de los derechos humanos, porque no son como nosotros, nuestra democracia, es decir, nuestro modelo democrático, son muy pocos los que lo tienen parecido. Luego, a nivel de democracia, en el mundo puede haber un 20, un 25% de naciones realmente democráticas. Y a partir de ahí tenemos de todo. Tenemos dictaduras disfrazadas de democracia. Ok, Tenemos. pero entonces las relaciones internacionales, el tener embajadas en Costa Rica o que nosotros tengamos una embajada en otro país, no necesariamente tiene que ser porque somos iguales y que vemos el mundo igual y vemos la democracia igual. No, todo lo contrario, más bien porque no somos iguales, necesitamos tener Correcto. alguien que dialogue con ellos. Por ejemplo, para mí ha sido un gravísimo error cerrar nuestra misión diplomática en Venezuela. Eso suena muy bonito y le agrada mucho a la oposición venezolana que anda descoordinada y desordenada como de costumbre, pero no ha ayudado en nada a que haya un faro de democracia que sería una embajada de Costa Rica en Caracas, donde se pueda dialogar, donde inclusive para beneficio de Costa Rica podamos negociar un montón de cosas con el gobierno de Venezuela en materia energética, en materia de cooperación, etcétera, etcétera, y podamos atender las necesidades de los venezolanos que quieren venir aquí o los venezolanos que viven en Costa Rica y de los costarricenses que viven en Venezuela. Para mí es un gravísimo error, es una doctrina del siglo XIX, de la diplomacia del siglo XIX, el retiro de embajadores y eso ahora no, más bien cuando hay crisis el embajador es cuando más tiene que estar, porque él conoce a las personas, conoce a la gente de la Cancillería, conoce a la gente del gobierno con el cual uno está teniendo problemas, es el que tiene el número privado del canciller o hasta del presidente para poder dialogar, porque muchas veces en estas situaciones el problema es la falta de diálogo entre los que toman decisiones. ¿eh? Y para mí, entonces es importantísimo que haya un servicio exterior bien ordenado, bien preparado, bien sostenido, bien profesional, para que podamos mantener relaciones diplomáticas, porque somos un país que necesita de las relaciones Ahora, internacionales. llega Donald Trump y hace Marco Rubio una visita por Centroamérica. Va a Guatemala, va a El Salvador, va a Costa Rica y va a Panamá. Los cuatro países se abstienen de condenar la invasión rusa, a excepción de esos cuatro, de Guatemala. Guatemala cedió en algunos aspectos, negoció en algunos aspectos con los Estados Unidos, pero en esta votación no se abstuvo, como fue el caso de Panamá, de Costa Rica y de El Salvador, que los tres, curiosamente, cuando después de la visita de Rubio, se abstienen. Guatemala sí estuvo a favor
de la condena a esa invasión. ¿Cómo analizas ese caso de una visita de cuatro personeros, de un personero, de un secretario de Estado a cuatro países y la inmediata votación de ese tema en Naciones Unidas? No, yo aplaudo a la política exterior guatemalteca, que tuvo la suficiente valentía y mantuvo firme su posición y no se dejó presionar o intimidar. Yo no sé qué fue exactamente lo que pasó con la visita de Marco Rubio, pero esa variación tan brusca de una tradición costarricense que nos hubiera hecho votar a favor de lo que se había presentado en Naciones Unidas, demuestra de que hubo presiones. Y demuestra que en materia de política exterior, lo mismo que ocurre en otras áreas del gobierno, no hay un verdadero dominio de la materia ni un conocimiento de cómo deben tratarse las relaciones internacionales. Y se actúa por ocurrencias. Ese es el mayor problema que tiene el país en este momento, es eso. Y el tema Que de quienes el tema de la migración también, que vienen a estos países de América y, bueno, en el caso de México, los expulsan por la frontera, la presidenta Sheinbaum, Claudia, los acepta, los recibe, porque son mexicanos, pero en el caso sí, de los bueno, países de Centroamérica, en el caso particular de Costa Rica, recibiendo gente de Jordania, de Irak, de países que nunca a esos ciudadanos se les hubiera ocurrido migrar de esos países a Costa Rica y de repente ahora están acá. ¿Cómo analizas ese tema? mira, el tema de ese movimiento de personas, de ese tráfico de migrantes que se está dando, resulta bastante absurdo. En principio, cuando uno expulsa del país a una persona, la suele mandar o al país de donde ha venido, que en este caso sería México, pues normalmente cruzan a través de la frontera con México, o a su país de origen. Pero Costa Rica, ¿qué tiene que ver en eso? No tiene absolutamente nada que ver. Podríamos alegar de que Costa Rica, invocando la Convención sobre Personas Refugiadas de 1952, el convenio de Ginebra, eh, Costa Rica es suscriptora de una serie de tratados internacionales en materia de migración, en materia de refugio, etcétera, etcétera, que se pueden invocar para recibir a estas personas. Lo que pasa es que técnicamente hablando, a nosotros nos están utilizando, es decir, ahí no deja de haber un elemento propagandístico de Estados Unidos de decir, bueno, Una mire, ya papa agarramos, caliente. sí, sí, agarramos 200 papas calientes, jordanos y uzbekistanos y lo que sea, y los mandamos fuera de Estados Unidos y están en Costa Rica, y Costa Rica tiene que ver qué hace con ellos, de cómo hace para repatriarlos a sus No, respectivos países, Donald Trump si le es que, dice a sus ciudadanos, estoy cumpliendo, estoy sacando a todo mundo y nosotros claro, estamos ¿sí? recibiendo gente que no sabemos las condiciones No, sociales, no. no sabemos si tienen antecedentes, No, punto. y lo más grave es que hay un tema de derechos humanos muy delicado. Prácticamente casi el 40% eran menores de edad y no sabemos si fueron separados de sus padres, si vienen con sus padres, en qué situación se encuentran. Estamos hablando de niños y de niñas. No estamos hablando de vacas, estamos hablando de seres humanos, por amor de Dios. Y aquí se los recibe y yo no sé si tenemos las condiciones adecuadas o si se está dando el trato adecuado y cuándo lograremos que ellos puedan retornar a sus respectivos países, si es que pueden volver a sus respectivos países o si quieren volver a sus respectivos países. ¿Y quién los va a recibir? Y si no los quiere recibir nadie y ellos no se quieren ir, entonces tenemos que abrirles expedientes de migración. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Es decir, aquí hay una indefinición en todo. Y además ha abierto una puerta para que veamos que desde hace muchos gobiernos, incluyendo este que no ha hecho gran cosa, no se ha atendido el tema de las reformas migratorias que el país necesita, dada la situación actual del mundo y Ujú. la situación de la región. O sea, se ha dejado totalmente, así como, hey, a ver qué pasa. No, no, no. Tenemos necesidad de atender el tema migratorio. El tema migratorio sigue siendo y va a ser un tema importante en la próxima campaña política, una de las pocas áreas de los gobiernos actuales en donde todavía se aplica aquello que vos y yo estudiamos en la universidad, que era la potestad de imperio que tenía un país. De Correcto. decir, yo hago esto porque es mi derecho y lo hago y punto, no tengo que dar explicaciones a nadie. Ahora, Lo hace Estados Unidos cuando cancela una visa, eso es potestad de imperio. correcto. Ahora, ¿Sí? el hecho de que nosotros tenemos ya problemas migratorios
y importar desde Estados Unidos eh, otros migrantes que entraron ilegalmente a los Estados Unidos, no ayuda en nada a solucionar el problema interno que tenemos, con migrantes que No, no, vienen aquí constantemente. no, lo complica totalmente. Y tenemos ejemplos claros, por ejemplo, en los gobiernos de Fernández Kirchner, Cristina en Argentina y después Fernández, se recibieron gran cantidad de personas en Argentina que venían desde todas partes del planeta. Y hoy por hoy en Argentina hay situaciones bien complicadas con esos migrantes, que ni siquiera hablan el idioma español. Es que nosotros estamos acostumbrados durante décadas y prácticamente toda la historia nuestra a recibir migrantes centroamericanos o sudamericanos y muy poquita porción de migrantes de otras lenguas y otras regiones del globo. Correcto. Pero en este caso estamos recibiendo gente que no tiene absolutamente nada que ver, no hablan el idioma, no entienden la idiosincrasia latina, este, totalmente desarraigados, viniendo a un país como el nuestro, donde seamos también realistas, nosotros no hemos venido precisamente siendo muy bollantes en el tema de los controles de seguridad ciudadana Correcto. internos, y esto puede llegar a agravar la situación de inseguridad. ¿Sí? Jorge, se nos está yendo el programa, pero Perfecto. a nivel de conclusión, eh, ¿cómo ves esa futura relación de nuestro país con el gobierno de Donald Trump? ¿Y crees que las relaciones con China se están deteriorando de tal forma que sea insalvable posteriormente recuperar la comunicación con una nación que hoy es el segundo socio comercial de Costa Rica? Bueno, yo creo que los chinos, con su cultura milenaria y su pragmatismo natural, son capaces de separar lo que es Costa Rica y la política exterior de Costa Rica de lo que es la política de turno de un gobierno. Estamos a 11 meses de que haya elecciones, va a haber cambio de gobierno, no sabemos qué va a pasar exactamente en las elecciones, pero yo auguro que vamos a tener una especie como de impasse, una especie de tregua, donde va a haber mucha observación y posiblemente haya mucho diálogo, y no me extrañaría que algunos sectores políticos de Costa Rica que van a participar de las elecciones hagan camino a Pekín y también camino a Washington para ver cómo está la cosa, pero la política exterior de Costa Rica debe tener una definición un poco más clara a partir de la próxima administración, porque en esta no lo ha tenido. La Cancillería ha sido muy deficiente en materia de política exterior. El canciller no ha demostrado tener mayor manejo de la política exterior, y ahora inclusive se candidatea para secretario general de la OEA totalmente a destiempo. Eso es algo que se maneja con muchísima antelación, y ya sabemos que los cancilleres de Paraguay y Surinam lo vienen haciendo desde hace muchísimos meses y hasta más de un año, y que inclusive el secretario general de la OEA invitó a esos dos cancilleres que aspiran al cargo que él va a dejar en mayo, y los invitó a dar unas conferencias y a conversar en el plenario de la Organización de Estados Americanos. Y las votaciones van a ser ahora el 10 de marzo. No hay tiempo material de candidatear valga la redundancia, un candidato de Costa Rica. Eso posiblemente se va a definir, creo yo, a favor de Surinam, Ujú. que cuenta con los votos del CARICOM, que son 14 votos. Sí, Eso es mucho. sí. Entonces, mira, nosotros en la materia de política exterior creo que hemos desacertado, hemos fallado, no era necesario llegar a tanto. Estamos involucionando. Mira, nos hemos estancado, no creo que estemos involucionando. Yo sigo creyendo, estoy convencido de que en la Cancillería, el personal de la Cancillería, hay gente muy capaz que va a lograr remendar el montón de heridas y cosas que se han roto, y que vamos a lograr recomponer. Hemos tenido también en el pasado algunos presidentes que han hecho verdaderas metidas de escarpines, como el caso de Don Abel Pacheco cuando se puso a jugar de aliado de Estados Unidos en el tema De la guerra de de la, Irak. de la guerra, ¿sí? Que al final la Sala Constitucional, haciendo prevalecer el tema de la ley de neutralidad activa, dijo que teníamos que salir de ese grupo porque no aportamos nada, no mandamos un solo costarricense. Bueno, ahí a la guerra, pero uno leía la página de los aliados de Estados Unidos y ahí estaba Costa Rica, ¿verdad?
y no era eso. Una guerra además que las armas de destrucción masiva, los mismos Estados Unidos hacen broma de eso, porque nunca aparecieron. Exactamente, exactamente. ¿Eh? Bueno, Walter, agradecerte como siempre la gentileza de atendernos. No, estamos a la orden, Claudio. El placer estar con vos y charlar esta hora ha sido magnífico. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y los esperamos el próximo martes al ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.